Programa radial Identidades Hoy. Temas psicológicos desde una perspectiva de género. Idea y conducción, licenciada Marisa Alonso. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana y los jueves de 16 a 17 horas. Por Eclipse FM 101.5. Programa radial Identidades Hoy. Estas son palabras del licenciado Jorge Garaventa, psicólogo. El éxito de los femicidios radica en las lagunas del sistema social. No alcanza ya con decir que son muertes anunciadas. Estuvo bien para una novela de García Márquez, pero hablamos de una realidad que se tapiza de sangre de mujeres. Las medidas clásicas no son suficientes. El femicida es fanático de la condena que dispuso y no cejará hasta cumplirla, aún a costa de su libertad, la vida de sus hijos o su propia muerte. No se trata de hacer un culto al desánimo. No llegamos gratuitamente a estos desenlaces, ni los femicidas son aliens venidos de otras galaxias. La muerte de mujeres por su condición de tal es efecto, deseado o no, de la organización social que nos forma y en la que formamos a nuestros hijos. El desafío es cómo frenar este mecanismo que se gatilla cada 35 horas y, en paralelo, pensar de una vez por todas, pero en serio, si además de necesidad hay deseo de empezar a sembrar una sociedad igualitaria que, más que cambiar leyes, necesita cambiar cabezas. Caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando estoy llegando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando. seguir caminando, caminando.
Buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí en programa radial Identidades Hoy. Les recuerdo que lo pueden escuchar nuevamente los jueves 16 horas por esta emisora, así también en el canal de YouTube en el que subimos el programa en el correr de la semana. Hoy nos vamos a detener a hablar acerca del suicidio y prevención del suicidio, entre otros temas. En estos días, el Senado aprobó por unanimidad la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que declara de interés nacional la atención de las personas en riesgo y la asistencia a las familias de las víctimas. El objetivo de esta ley es la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio y apunta al desarrollo de servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos para atender esta problemática. Esta ley habilita al Ministerio de Salud a crear un protocolo de intervención para la atención de los casos y crear un registro con información estadística sobre los intentos de suicidio, los suicidios cometidos, la edad, el sexo y las causas de la muerte. Esta ley tiene por objeto la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio a través de la prevención, la asistencia, la intervención y la posvención. Esta es una ley nacional de prevención del suicidio que ha sido sancionada en la Cámara de Senadores. Los fundamentos de la ley dicen: el suicidio golpea cada año al mundo entero, volcando en cifras brutales la angustia y el padecimiento de cientos de miles de personas que toman la decisión de terminar con sus vidas en escenarios carentes de contención, en donde prima el aislamiento y dificultades de la comunicación. Paradoja de una era que nos sorprende con los avances en teoría comunicacional. Hoy el suicidio representa una de las 3 primeras causas de muerte en el mundo. Los niveles en nuestro país son crecientes y alarmantes. De ello dan cuenta las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, que constituyen un indicador que demanda una respuesta urgente de atención a la problemática. En particular, en el norte argentino, son reiterados los casos de suicidio en adolescentes. Si lo sabremos, ¿no? Quienes trabajamos en la temática hablamos de la punta del iceberg. El suicidio es prevenible. El suicidio no impacta solo por sobre la persona que lo lleva a cabo, sino también sobre la familia, el contexto laboral o los entornos propios de la persona que ha intentado terminar con su vida. Es necesario que como sociedad hablemos del suicidio. No tengamos miedo, todo lo contrario. Hablemos, preguntemos, pidamos orientación, saquémonos las dudas si es que las tenemos. Que estas dudas alimentan nuestros miedos que muchas veces llevan a silenciarnos. Y a partir de este silencio, paradójicamente, se potencia el riesgo de que un suicidio aceche en nuestra realidad cotidiana. Hablemos sobre violencia. Déjame plata para... No tengo, lo único que tengo es esto y arreglate con esto y no está, todos los días, plata. Necesito plata. ¿Pero para qué querés plata? Acá tenés todo lo que Solo querés. 50 pesos. ¿Qué 50 pesos? Cuando te impiden disponer libremente de tus bienes, eso es violencia. Ahí viene. Bueno, bajando la ansiedad, que todavía falta para lo tuyo. Que no te traten con respeto antes, durante o después del parto, eso es violencia. Dejá de gritar que no soy sordo. ¿A quién quiere denunciar? A mi marido. ¿Qué pasó? Él me pega. Mira que este es un pueblo chico. Estas cosas las tienen que charlar entre ustedes. Una denuncia no te sirve de nada. ¿Te pegó con la mano cerrada o con la mano abierta? Que no te tomen en serio cuando te animás a pedir ayuda, eso es violencia. A ver, mostrame. ¿No? Yo lo bordé. ¿Por qué no borrás? Que quieran someterte y controlarte, eso es violencia. Además de la física, hay muchas otras formas de violencia hacia las mujeres. La nueva ley de violencia de género te ampara. Úsala. Si alguien te dice que piensa quitarse la vida, que no quiere vivir más,
créele y disponete a escucharlo respetuosamente, sin emitir juicios de valor, sin dar consejos, tan solo escuchar, contener dentro de las posibilidades que tengas y acompañar en la búsqueda de un profesional psicólogo que pueda brindarle la ayuda que necesita. Nadie dice porque sí que no quiere vivir más. Siempre un fondo de verdad en esto habita. Quizás con tu escucha verdadera, creyéndole, acompañándole, respetándole, estés salvando una vida. Bueno, recién estuvimos hablando de suicidio, de prevención del suicidio, y ahora nos vamos a detener en otro tema que nos preocupa muchísimo, que es la prevención del abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil. En página 12, en el suplemento Las 12 del viernes 3 de abril de este año, dice: muchas veces observamos a un niño o niña que nos llama la atención porque tiene problemas de aprendizaje, es violento, violenta, grita, llora, le cuesta relacionarse. Cualquier tipo de violencia podría estar siendo manifestado de esta manera, lo cual requiere de la intervención de un profesional de la salud mental. Muchas veces se piensa que esto puede tener que ver con un divorcio, una mudanza, un hermanito, o violencia familiar, relaciones con gritos o golpes, o algún tipo de abandono. También los adultos debemos cotejar con la posibilidad de un abuso sexual infantil. Como adultos, siempre es mejor equivocarnos que dejar a un niño o niña seguir padeciendo este flagelo. Hay un manual editado por la agrupación de Mujeres Mundanas. Es un manual para docentes que habla sobre abuso sexual infantil. Se llama Sobre abuso sexual infantil, así no. Ellas dicen que el silencio y la indiferencia son cómplices del abuso sexual infantil. Este manual para docentes sobre abuso sexual infantil, así no, es una guía realizada por esta agrupación de Mujeres Mundanas que pueden encontrar por internet, en el caso de las personas interesadas, los docentes, que trabajan tantas horas con los niños y que muchas veces son los que más posibilidades tienen de observarlos y también de ayudar. Esta guía fue realizada para que los y las docentes puedan detectar el abuso sexual infantil, reconocer una víctima y orientar acerca de cómo actuar. Esta agrupación de Mujeres Mundanas es una agrupación que funciona en forma de red y junta a mujeres que tuvieron que denunciar abuso sexual infantil. Y este manual, además de orientar a los docentes, también apunta a que los docentes, las docentes y por supuesto todas las personas también, tenemos que tener en claro que ante un delito perpetrado como es el abuso sexual infantil y que este delito debe ser denunciado y que en general ocurre en el silencio del hogar. Y la escuela muchas veces es el principal refugio de los chicos y las chicas para evitar seguir siendo abusados o abusadas y poder emprender de esta manera un camino de reparación. Como les decía, este manual informa a maestros y a maestras y dice: cuando tenemos la certeza de que existió la agresión sexual, tenemos la obligación de hacer la denuncia, ya que se trata de un delito penal. Si existen dibujos o relatos escritos en material de clase, es importante quedarnos con una copia. Nos debemos dirigir a la Fiscalía de turno o a la Comisaría de la Mujer y la Familia. El abuso sexual infantil es un aspecto más de la violencia de este sistema patriarcal. El abuso sexual infantil es una práctica que atenta contra la dignidad del niño, contra su integridad física y psicológica en todos los niveles. El abuso sexual infantil afecta a muchísimas niñas y muchísimos niños. Se estima que 1 de cada 5 padecen abuso sexual infantil.
según las distintas encuestas tomadas en los casos denunciados en las distintas provincias. Esto genera en los niños y en las niñas un daño inmenso comparable con la tortura. Por eso, saber del problema y actuar en consecuencia rompe con la impunidad de los culpables y le da a las víctimas un camino de reparación y libertad. ¿A qué se considera abuso sexual infantil? Una pregunta que parece muy simple y a veces hay algunas dudas. Abuso sexual infantil se considera a involucrar al niño en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar consentimiento o para las cuales está evolutivamente inmaduro. El abuso sexual infantil debe ser comprendido y combatido colectivamente. Es muy importante en todos los casos nunca desestimar la sospecha. Estar atentos a la intuición, hacerle caso, investigar, sacarnos la duda. Hay algunos indicadores como adultos que debemos tomar en cuenta, como el relato. Si un niño nos cuenta una situación referida a una experiencia sexual propia o ajena, que por su edad no debiera conocer, debemos saber que es imposible que lo haya inventado. También los indicios físicos, si hay heridas o infecciones en los genitales, enfermedades venéreas, presencia de semen, infecciones urinarias, mucosa vaginal excesiva previa a la pubertad, en el caso de las niñas. Y también algunos indicadores ya más inespecíficos, como en el caso de los niños de 0 a 2 años, porque debemos saber que el abuso sexual muchas veces lo encontramos en niños de 0 años, o sea, de meses de vida. Un niño que quizás tiene un llanto permanente, miedo repentino a personas importantes para él, o agresión o rechazos reiterados para con alguien. También trastornos del sueño, pesadillas, terrores nocturnos, tristeza, ira, hostilidad, mirada ausente, entre otros indicadores. Estos son tan solo algunos de los indicadores con los que un adulto, un docente, un adulto conocido, un familiar, puede llegar a sospechar y darse cuenta que algo puede estar ocurriendo y a partir de ahí consultar con un profesional para confirmar la sospecha, si realmente es una sospecha. Juegos sexuales inapropiados para su edad o dibujos de naturaleza sexual. Y en el caso de los niños de 6 a 12 años, también, además de todos los indicadores que acabo de nombrar, entre otros tantos, podemos encontrar coerción sexual hacia niños más pequeños. Muchas veces nos encontramos con adultos que vienen a consultar porque su niño o niña ha sido acosado o abusado sexualmente por otro niño que es más grande. Entonces, entre los indicadores de un niño que padece abuso sexual infantil, encontramos que a veces justamente realiza un acto en donde coarta a otro niño más pequeño, un acto sexual. También encontramos confusión en cuanto a las normas sexuales. Por ejemplo, puede ser que se desnuden en público para mostrar sus genitales o pretenden vérselos a otros. También juegos con significación sexual inusual. Hacen, por ejemplo, a sus muñecos mantener relaciones sexuales en un juego. Comportamientos seductores, manifiestos, ponerse ropa sobre ropa. A veces se pueden poner varias bombachas o varios calzoncillos en el caso de los varones, que es un modo que simbólicamente o quizás intencionalmente están intentando evitar un nuevo abuso sexual. También fugas del hogar, problemas con la figura de la autoridad, sistemáticamente se niegan a acatar órdenes o a respetar consignas, que esto lo vemos mucho en las escuelas también. Robos, mentiras frecuentes, o que sean muy reservados, desconfiados, antisocial, vergüenza excesiva. Y aclaro, estos son todos indicadores, entre otros tantos que hay, que nos sirven para que cualquier adulto pueda
llamarle la atención conducta de estos niños y a partir de ahí consultar con un profesional para confirmar si realmente hay un abuso sexual infantil. Y en el caso de los jovencitas y jovencitos, de jovencitos entre 12 y 21 años, también a todos estos indicadores le podemos agregar conductas autoagresivas que en la actualidad encontramos también algunos jovencitos que se suelen cortar la piel, conductas delictivas, excesiva inhibición sexual, contactos sexuales promiscuos, prostitución, intentos de suicidio, odio al propio cuerpo, trastornos de la conducta alimentaria, alcoholismo, consumo problemático de sustancias. Hay en el manual ciertas indicaciones orientadoras hacia los docentes, y repito esto, porque muchas veces son quienes pueden poner una mirada atenta sobre ellos y de esa manera encender una luz de alarma y sabiendo cómo actuar, quizás se puede evitar que siga ocurriendo el abuso sexual y por supuesto que se haga justicia con el agresor. Porque cuando tenemos la certeza de que existió agresión sexual, tenemos la obligación de hacer la denuncia, ya que se trata de un delito penal. El abuso sexual infantil es un delito penal y esto debe ser penado por la ley. De lo contrario, la impunidad tiene graves efectos sobre la víctima y también, por supuesto, muchas veces se perpetúa el abuso o se sigue reproduciendo el abuso en otros niños o niñas. Suele ocurrir que los adultos, ante una sospecha, suelen muchas veces, lamentablemente, anteponer el vínculo por sobre la sospecha, porque sanamente, desde el lugar de un adulto saludable, lo referencian a lo que debería ser un padre, un tío, un abuelo, que como cuidador, protector, cariñoso y responsable, y desde nuestro lugar de adulto, desde el lugar de adulto, no le pueden creer de semejante aberración, otorgándoles de esa manera sin querer cierta impunidad. En cambio, si como adultos asumimos que existen pedófilos y que estos construyen relaciones, que estos tienen hijos, tienen nietos y sobrinos, debemos saber que el abuso sexual infantil es un delito penal y que muchas veces está llevado a cabo por aquel señor serio, responsable, amable, que tiene hijos, que tiene nietos y del cual es bastante difícil pensar que esté llevando un abuso sexual infantil. Pero tomemos en cuenta que la mayoría de los abusos sexuales infantiles ocurren en el seno del hogar, de manera secreta y bajo amenaza al menor, para que el menor no hable. El abuso sexual infantil responde a un tipo de violencia patriarcal y existe mucho más a menudo de lo que creemos. No debemos tener miedo de hablar, no debemos tener miedo de sugerir, consultar o de consultar si es un caso directo. De esta manera, entre todos, podemos cuidar a nuestros niños, niñas, jovencitas y jovencitas y actuar de una manera responsable. Y repito, el delito, el abuso sexual infantil es un delito penal y quien lo lleva a cabo, sea el padre, el abuelo, el tío o el vecino, que en general siempre es una persona conocida del menor, debe ser penado por la ley porque es un delito penal. Un adulto conocido o responsable del niño no debe someter a un niño a una actividad sexual que el niño no puede consentir porque no está preparado para eso.
una flor, una flor, otra flor, un maestro, una causa, un efecto. ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá? Gira el sol, gira el mundo, gira Dios. Energía misteriosa, resplandor, al soltar mi cuerpo en remolinos, resplandor. Otra flor, paraíso, zona pura, perfección, florecer mirándote a los ojos, perfección. Florecer mirándote a los ojos, perfección. Florecer los dos, florecer, florecer los dos. fatalismo inútil, ignorar
posible. Estamos El rincón de la escritularia. El rincón de la escritularia. una propuesta en donde lo único que se requiere para que puedas disfrutar de la misma es una virome en mano y frente a un papel dejes soltar tu imaginación. Cuando hablamos de literatura. ¿De qué hablamos? Así como la música es el arte de combinar los sonidos, La literatura la entendemos como el arte de combinar las palabras. escuchemos. Cortar. Sol, Rebanada. mañana, Aparecer. pan. ¿Podríamos combinar estas palabras en una frase? ¿Podríamos formar otras frases con las mismas palabras? Aparece el sol en la mañana y corto una rebanada de pan. Una rebanada de sol corta el pan de la mañana que aparece. Escribir es una aventura posible. Rodeados de cosas que estamos viendo desde siempre, frecuentemente olvidamos mirar. Es decir, detenernos a percibir matices y formas, rostros, objetos, animales. Frecuentemente también vamos en búsqueda de la intensidad de las sensaciones, de ese estremecimiento al que llamamos belleza, en creaciones estéticas producidas por el hombre. El de la mirada ha sido un tema recurrente en la literatura. En este caso, te propongo que tomes un objeto. En este caso no cualquier objeto, sino un limón. Un limón que ante él te podrías preguntar ¿cómo es la mirada que dirigís hacia él? ¿Qué te hace sentir lo que ves? Por otro lado, luego de una breve descripción de este limón que tenés frente a vos, lo partas al medio y lo saborees e intentes combinar ambas sensaciones, aquello que ves, aquello que viste y aquello que sentís a través del gusto. Y a partir de esto, y frente a un papel, toma tu virome y deja soltar tu imaginación. Hace muy poquito ha sido el día 2 de abril, hoy estamos en lunes 6 de abril, y por eso nos detenemos unos instantes a hablar sobre las mujeres que fueron a la Guerra de Malvinas, comprometidas con la lucha por la soberanía argentina. Ellas fueron convocadas por las Fuerzas Armadas para combatir. Fueron más de 20 mujeres, comisarias de a bordo, enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, radiooperadoras de los barcos mercantes, cadetas. Participaron en operaciones de inteligencia en torno a la isla Ascensión o en buques, o formando parte del grupo de profesionales de la salud, embarcadas en el buque Hospital Rompehielos Ara Almirante Irizar. Por ejemplo, el caso de Alicia, quien por entonces tenía 23 años. Ella era enfermera profesional de la Fuerza Aérea. De golpe
la convocaron, ni tiempo de despedirse de su familia tuvo. Subió al avión lleno de soldados junto a otras mujeres. Estos les decían de todo, por ser mujeres. Los años posteriores a la guerra, ha vivido un dolor inmenso, sumergida en la angustia, el abandono del Estado y de la Fuerza Aérea. Durante mucho tiempo ha silenciado ante sus hijos y nietos los peores días de su vida, rodeada de horror, maltrato, dolor y sangre. Otras tantas estaban en el rompehielos Ara Almirante Irizar, que funcionó como buque hospital, en donde los soldados llegaban gravemente heridos por los bombardeos. Las mujeres han emparchado cuerpos, cosieron heridas y sobre todo contuvieron a los soldados que lloraban y sufrían. También tuvieron que soportar la discriminación y el maltrato por parte de sus compañeros. Ellas, junto también a los veteranos de guerra, que merecen todo nuestro honor y reconocimiento, y no solo eso. Ellas, estas mujeres que fueron a la guerra, son las veteranas de guerra. Trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo, inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, cielo, la cruz del sur, ni mi titular de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Si puedo bebo las horas, me enciende y me pongo loco, fantaseo
Programa radial Identidades Hoy. Temas psicológicos desde una perspectiva de género. Idea y conducción, licenciada Marisa Alonso. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana y los jueves de 16 a 17 horas. Por Eclipse FM 101.5. Programa radial Identidades Hoy. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. ¿Quién no tiene miedo al hambre? Tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo a ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Hermoso texto de Eduardo Galeano. Luego de este recorrido que hemos estado haciendo, nos despedimos hasta la semana que viene en este mismo horario.